Nadie dijo su nombre ese día. La casa siguió funcionando como si el silencio fuera una tarea más que cumplir. Ahí empezó todo, aunque entonces nadie lo entendió. Ella es Teresa. Tiene 82 años. Durante mucho tiempo creyó que el dolor se podía guardar igual que se guardan los platos después de comer. Sin ruido, sin preguntas, sin mirar demasiado. Creció en una familia donde hablar de lo que dolía no era costumbre, era un riesgo. Su padre, don Julián, era un hombre de manos duras y pocas palabras. Su madre, Elvira, aprendió pronto que el llanto no resolvía nada y que había días en los que simplemente había que seguir. Teresa fue la tercera de 5 hermanos. Rosa, la mayor, hacía de segunda madre. Miguel y Alberto se repartían las travesuras. Lucía, la más chica, todavía no sabía guardar silencio, pero aprendería. En esa casa no se hablaba de tristeza, se trabajaba, se cumplía, se avanzaba. Teresa entendió desde niña que el cariño no siempre venía en forma de palabras. A veces era un plato servido, o una cobija bien doblada, o una puerta cerrada a tiempo para no molestar. Así aprendió a querer, así aprendió a callar. Los años pasaron como pasan las cosas que no se cuestionan. Teresa se casó joven con Ramón, un hombre correcto, trabajador, de los que creen que cumplir es amar. Tuvieron hijos. Ana, Luis y Carmen llegaron uno tras otro, ocupando la casa de ruido, tareas, horarios y responsabilidades. Teresa fue madre como había aprendido a ser hija, presente, firme, silenciosa. Y entonces llegó el día que nadie nombró. Fue una mañana común. No hubo anuncio, no hubo preparación. Solo una llamada corta, una frase mal pronunciada, una pausa larga al otro lado del teléfono. Teresa colgó despacio. Se quedó de pie unos segundos. Luego fue a la cocina y apagó la estufa. A Lucía ya no la iban a ver más. En la casa nadie gritó, nadie lloró fuerte. Ramón se sentó sin decir nada. Ana miró a su madre esperando una señal. Luis salió al patio. Carmen se quedó quieta, como si moverse fuera una falta de respeto. Teresa respiró hondo y dijo lo único que sabía decir en esos momentos. Hay que seguir. En ese instante todavía no lo sabía, pero esa frase se le quedaría atravesada durante décadas. El velorio fue correcto. Las visitas llegaron. Las palabras de consuelo se repitieron como frases aprendidas. Teresa agradecía, asentía, servía café. No habló de Lucía. No habló de lo que sentía. No habló de nada que no fuera necesario. En su cabeza, el dolor era algo privado, casi vergonzoso. Algo que no debía desbordarse. Esa noche, cuando la casa quedó vacía, Teresa se sentó en la cama y miró el closet. La ropa de Lucía seguía ahí, doblada, limpia, esperando. Teresa cerró la puerta sin tocar nada. Pensó que ya habría tiempo. Nunca lo hubo. Los días siguientes se llenaron de una normalidad forzada. Los niños volvieron a la escuela. Ramón al trabajo, Teresa a la rutina. Nadie preguntó cómo estaba nadie. No porque no importara, sino porque nadie sabía cómo hacerlo. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. El duelo no se expresó. Se acumuló, como polvo en una casa cerrada. Teresa empezó a cansarse más, a irritarse por cosas pequeñas, a sentirse sola incluso rodeada, a despertarse de madrugada con una presión en el pecho que no sabía explicar, pero seguía. Siempre seguía. Ana aprendió a no preguntar. Luis a no mostrar. Carmen a observar. Cada uno cargó el silencio a su manera. La pérdida se volvió un tema invisible, pero presente en todo. En las reuniones familiares, en las fotos incompletas, en los cumpleaños donde siempre faltaba alguien. Teresa nunca habló de Lucía con sus hijos, no porque no la recordara, sino porque le dolía demasiado. Creía de verdad que callar era proteger, que hablar era abrir una herida que ya estaba cerrada. No se dio cuenta de que nunca cerró. Los años pasaron, los hijos crecieron, llegaron los nietos. La vida siguió sumando ruido, risas, obligaciones. Y el silencio quedó ahí, firme, intacto.
Teresa se volvió experta en aparentar estabilidad, en sonreír lo justo, en escuchar sin contar. A veces, al ordenar un cajón, aparecía algo de Lucía, una foto, una libreta, un objeto sin valor para nadie más. Teresa lo sostenía unos segundos y luego lo guardaba de nuevo, como si tocarlo demasiado fuera una traición al orden que había construido. Creyó que así era la fortaleza. No sabía todavía cuánto costaba. La familia funcionaba, sí. Pero había algo rígido en los vínculos, una distancia sutil. Nadie hablaba de lo que dolía, nadie preguntaba demasiado. Teresa no se dio cuenta de que estaba enseñando, sin querer, que el dolor se vive solo. Y eso, con el tiempo, pesa más que la pérdida misma. El silencio no se quedó quieto. Se movió, cambió de forma. Aprendió a esconderse mejor. Con los años, Teresa empezó a notar algo que no sabía nombrar. Las reuniones familiares eran correctas, pero breves. Las conversaciones iban por encima de lo importante. Cuando alguien estaba triste, cambiaban de tema. Cuando algo dolía, se barría debajo de la mesa con una frase rápida. Ella misma lo hacía sin darse cuenta. En ese tiempo, Teresa empezó a enfermar más seguido. Dolores que iban y venían, cansancio sin explicación. El médico hablaba de estrés, de la edad, de hábitos. Ella asentía. Nunca mencionó a Lucía. Nunca pensó que tuviera relación. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. Ramón envejecía distinto. Se volvió más callado, más ausente incluso estando presente. A veces Teresa lo veía mirando fijo la televisión sin ver nada. En otras ocasiones, salía a caminar sin avisar y regresaba horas después. Nunca hablaron de lo que había pasado. Nunca se dieron permiso. Un día, muchos años después de la pérdida, Ana llegó a la casa llorando. Tenía problemas con su matrimonio. Teresa la escuchó en silencio, como siempre había hecho. Le ofreció agua, le acomodó el cabello, le dijo que todo pasaba. Ana la miró con una mezcla rara de enojo y tristeza. «Mamá, ¿alguna vez te dolió tanto algo como para no saber qué hacer?» Teresa abrió la boca para responder y no pudo. Sintió ese mismo peso en el pecho, el mismo de aquella mañana, pero volvió a hacer lo único que sabía. «No pienses tanto», dijo. «Hay que seguir». Ana se levantó sin decir nada más. Ese día no volvió a preguntar. Teresa se quedó sola en la cocina, con una sensación incómoda que no supo acomodar. Por primera vez, dudó. No de su amor, de su forma. Creyó que estaba ayudando, pero quizás solo estaba repitiendo. Los nietos crecieron sin saber quién era Lucía. No porque no existiera, sino porque no se nombraba. En las fotos antiguas, Teresa evitaba explicar quién era esa mujer joven que aparecía en un rincón. Decía una tía y cambiaba rápido de tema. Cada vez que alguien mencionaba la palabra muerte, Teresa sentía una tensión involuntaria. No hablaba. No escuchaba del todo. El cuerpo recordaba antes que la cabeza. El punto de quiebre no fue un gran evento. Fue algo pequeño, tardío, casi insignificante para cualquiera más. Ramón enfermó de gravedad. Durante semanas, Teresa lo acompañó en el hospital. Dormía mal, comía poco. Sonreía cuando él abría los ojos. Nunca lloró frente a nadie. Los hijos la veían firme, entera. Pensaban que era fuerte. Una noche, Ramón la miró largo rato. «Nunca hablamos de ella», dijo de pronto. Teresa sintió que el aire se le iba. «No hacía falta», respondió automática. Ramón negó despacio. «Sí hacía». No dijo nada más. Se quedó dormido poco después. Ramón murió días después, sin que volvieran a tocar el tema. Ese silencio fue distinto, más pesado, más definitivo. En el velorio, Teresa repitió el mismo ritual de siempre. Café, agradecimientos, frases medidas. Pero algo estaba cambiando por dentro. No explotó, no se rompió, solo se cansó. Esa noche, ya sola, Teresa abrió por primera vez el closet que había cerrado años atrás. Sacó una caja, la apoyó en la cama. Dentro estaban las cosas de Lucía. La ropa ya no olía a nada. Las cartas estaban amarillas. La foto seguía intacta.
Teresa lloró en silencio, no como antes. Lloró distinto, con culpa, con miedo, con una pregunta que nunca se había permitido. ¿Y si callar no fue proteger? No encontró respuesta esa noche, ni al día siguiente, pero algo se había movido. Una grieta mínima, pero real. Los hijos notaron el cambio sin entenderlo. Teresa se volvió más distraída, más blanda. A veces se quedaba mirando por la ventana sin razón. Otras preguntaba cosas que antes no preguntaba. No estaba peor, estaba despertando. Creyó que estaba cerrando una etapa, pero solo estaba dejando de huir. El silencio ya no se sentía seguro, se sentía vacío. Y por primera vez, Teresa empezó a pensar que quizá aún estaba a tiempo de decir algo, aunque no supiera muy bien qué. No fue un día especial. No hubo fecha marcada ni motivo aparente. Solo ocurrió. Teresa estaba sentada en la sala, rodeada de juguetes que no eran suyos, cuando escuchó a Carmen hablar por teléfono en la cocina. La voz de su hija sonaba cansada, no triste, cansada de sostener. «No pasa nada», decía Carmen. «Estoy bien». Esa frase, dicha así, sin fuerza, le atravesó algo a Teresa. Era la misma que ella había usado toda la vida. La misma que había aprendido. La misma que nunca había sido verdad del todo. Ahí entendió algo que llevaba años evitando. El silencio no había protegido a nadie. Solo había enseñado a aguantar solos. Esa tarde, cuando los nietos se fueron y la casa quedó en calma, Teresa llamó a Ana y a Carmen, también a Luis. Les pidió que fueran. No explicó por qué, no era su estilo. Cuando llegaron, se sentaron alrededor de la mesa como tantas otras veces. Teresa sirvió café por costumbre, y luego se detuvo. Se sentó también. Las manos le temblaban un poco. «Quiero contarles algo», dijo. Los tres se miraron. No era habitual. Teresa respiró hondo. No dio discursos. No explicó teorías. Abrió la caja que había traído del cuarto y la puso sobre la mesa. «Ella era Lucía», dijo, señalando una foto. Nadie interrumpió. Teresa habló despacio. Contó quién había sido su hermana. Cómo reía. Qué le gustaba. Dijo cuándo la perdieron. Dijo que nunca había sabido cómo hablar de eso. Dijo que creyó que callar era cuidar. No pidió perdón con palabras grandes. Solo dijo, «No supe hacerlo mejor». Ana bajó la mirada. Luis apretó la mandíbula. Carmen lloró sin esconderse. No fue un momento sanador. Fue incómodo, torpe, verdadero. Ese día no se resolvió todo. No desaparecieron las distancias ni las formas aprendidas. Pero algo cambió. Desde entonces, cuando alguno decía «estoy bien», Teresa preguntaba un poco más. No siempre sabía qué decir. A veces solo escuchaba, y eso ya era distinto. Teresa empezó a nombrar a Lucía en voz alta, a contar anécdotas pequeñas, a permitir que la tristeza apareciera sin pedir disculpas por ella. El dolor no se fue, pero dejó de estar solo. Con los nietos, hizo algo simple. Sacó las fotos, dijo el nombre, respondió preguntas, no cuidó tanto las palabras. Dejó que la historia existiera. No se volvió una mujer expresiva de pronto. No cambió su carácter, pero dejó de huir. Ahora, cuando recuerda, no siente solo peso, siente presencia. Teresa entendió tarde que hablar no revive a nadie, pero acompaña a los vivos. Que el silencio puede parecer fuerte, pero a veces solo es miedo disfrazado. No lo aprendió en libros. Lo aprendió cuando decidió, por primera vez, no callar. La casa sigue siendo tranquila, pero ya no está vacía. El cambio no fue inmediato, ni constante, ni perfecto. Hubo días en los que Teresa volvió a callar por costumbre. Momentos en los que el miedo apareció antes que las palabras. Años enteros no se desaprenden en una tarde, pero algo había quedado abierto y ya no podía cerrarse del todo. Con el tiempo, la familia empezó a hablar distinto. No mejor. Distinto. A veces torpe. A veces incompleto. Pero más honesto. Cuando alguien estaba mal, ya no se apresuraban tanto a arreglarlo. Se quedaban un poco más. Escuchaban sin apurar el final. Teresa no se convirtió en el centro emocional de la familia. No era eso lo que buscaba.
Solo dejó de ser el muro. Un día Ana le dijo algo simple, casi al pasar. Gracias por contarnos. Teresa no respondió. Asintió. Como siempre. Pero esa noche durmió mejor. A veces piensa en Lucía, en lo distinto que habría sido todo si hubiera hablado antes, en lo que no se dijo, en lo que ya no se puede decir. Esas preguntas no se van. Aprendió a vivir con ellas. Ahora, cuando alguien pregunta por la mujer de las fotos antiguas, Teresa ya no esquiva la mirada. Dice el nombre, cuenta una historia breve y sigue. No arregló el pasado, pero dejó de esconderlo. Y entendió al final que el silencio no era fortaleza, solo era soledad aprendida.